¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Gaby. Buenos días a todos. La difícil situación económica que empezó a atravesar el país desde hace casi un año por la caída del precio del petróleo se ha ido agravando y el elemento que más contribuye es el desconcierto que genera echarle la culpa a la dolarización. Sin embargo, dentro del propio gobierno hay visiones aparentemente contrapuestas. Veamos. Ojalá entendamos para qué sirve la moneda nacional. Es el principal instrumento para enfrentar situaciones como la que está enfrentando el país. Ah, no, usted no está metiendo cuentos, está justificando el año difícil económico. Colombia se le cayó el precio del carbón y el petróleo, pero es menos fuerte el choque que el que nosotros recibimos. Ha depreciado el peso 60% el último año. A nosotros se nos aprecia la moneda, porque no tenemos moneda nacional. Esto es una barbaridad, es como ir a una batalla sin munición, así de sencillo. Tenemos que ser muy firmes en todas las medidas que adoptemos para mantener un sistema monetario fuerte. Eso es parte de nuestra política pública, fortalecer la dolarización, nuestro sistema monetario, que nos impide ciertas cosas en política pública al no tener moneda propia, pero que en todo caso es un sistema monetario que tiene que ser fortalecido, que es irreversible, no se puede salir de la dolarización para los que vayan a tergiversar cualquier cosa. Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días, sí, televidentes, buenos días. ¿Es tan mala dolarización? ¿Estaríamos mejor devaluando como lo hacía Yamil Mahuad cuando se derrumbó el precio del petróleo y llegó el Niño? La dolarización no es un tema simplemente económico para expertos. Es la calidad de vida de la gente y especialmente de la gente pobre. Recordemos qué hacían los gobiernos cuando no había dolarización. Tenían una maquinita, aplastaban un botón e imprimían billetes, creaban dinero falso, para ponerlo fácil, que afectaba el patrimonio de todos los ecuatorianos, que permitía que los gobiernos dilapiden la plata, encarezcan los bienes, que la gente carezca de capacidad de compra de los salarios, que no tenga crédito, y los exportadores se beneficiaban en parte de ese hecho. Cuando vino la dolarización, eso terminó. El salario de los ecuatorianos el día que se dolarizó era $45. No había crédito, no había capacidad de compra. Hoy día la gente pobre tiene crédito en todas partes. Son grandes pagadores. Tienen un salario que ha aumentado en su valor real con capacidad de pago. Pueden adquirir pequeñas casas, vehículos, motocicletas, electrodomésticos. Si la dolarización desaparece, aquí vendría una cadena de miseria terrible para el país. A quien ha beneficiado la dolarización es a la gente pobre. Cierto es que es una camisa de fuerza hasta cierto punto. Bueno, en los manicomios a los locos les ponen camisas de fuerza para que no hagan daño. Sí es cierto que se pierde cierta capacidad, cierta herramienta frente al manejo cambiario, por ejemplo. Pero los gobiernos no pueden sostener que los países que devalúan más son los que mejor están, pues porque son los que peor están. Una moneda fuerte es buena para el país. Trae dificultades de competitividad. Bueno, hay formas de arreglar eso. Con incentivos, abonos tributarios, por ejemplo, focalizados a un tipo de producto. Usted no puede vender flores a Rusia. Bueno, focaliza en las flores, focaliza el mercado y pone un estímulo temporal. Pero no puede ser posible que se diga que es malo no poder dilapidar el dinero del pueblo, no poder empobrecer a la gente y volver a lo que era, no muy lejos, lo que era el año 1999 en el país. Y yo concuerdo con el vicepresidente de la República en su enfoque general, mas no en que la dolarización no se puede salir. Yo creo que nadie, ni el gobierno, quiere salir. Yo no creo que la irresponsabilidad haya llegado a ese punto. Lo digo con toda sinceridad. Pienso que el gobierno quiere mantener la dolarización. Pero, permítame un símil. Si usted le hace una pregunta a los empresarios y les dice, ¿cuántos de ustedes quieren quebrar? Nadie va a alzar la mano, nadie quiere quebrar. ¿Y cuántos quiebran? Muchos. Porque no hay que querer quebrar, hay que saber hacer las cosas para no quebrar. Y si usted en la dolarización, que es un flujo, usted deprime el ingreso de dólares y aumenta el egreso de dólares, puede ser, y Dios no quiera que eso llegue, pues sería gravísimo, que la dolarización
sea la que expulse al que se beneficia de ello, y no al revés. El 23 de febrero en Cuenca, hace más de 6 meses, en el comunicado emitido con el alcalde Mauricio Rodas y el prefecto Paul Carrasco, el punto 2 señalaba que frente a la difícil coyuntura económica que esperamos se solucione en corto plazo, haremos todo lo posible para impedir que los ecuatorianos sean perjudicados por sus efectos negativos. Al respecto, mantenemos la propuesta de fomentar desde el gobierno nacional y los gobiernos locales medidas eficaces que estimulen la inversión y el desarrollo productivo. Al respecto, ¿qué se ha hecho? Predicar y practicar, quienes creemos en eso, aquello. El país es una mesa, se asienta fundamentalmente sobre 3 patas, para progresar, para crecer, para generar empleo, generar bienes. 1, el gasto público. Por ahí no hay salida inmediata. El gasto público ha crecido enormemente, enormemente. Se ha llevado, por ejemplo, el salario del sector oficial de 3.200 millones a fines, o al principio de 2007, cuando entró el gobierno, a 9.600 millones a fines del 2014. 3 veces más. De eso no se sale en poco tiempo. Que se ha detenido el crecimiento, puede ser, y fundamentalmente debido a que no hay dinero para seguir creciendo. Pero por ahí no está la salida inmediata. El precio del petróleo, no es culpa del gobierno que el precio del petróleo haya descendido y lamentablemente no se ve un horizonte claro, al menos en el corto plazo, en esa materia. Quizás sí debió haber habido un fondo de contingencia, no para pagar la deuda externa. En eso concuerdo con la tesis del presidente Correa. No se puede hacer un fondo para asegurar a quienes dicen creer en el mercado a costa del desarrollo social de un país, pero sí debió haber un fondo de contingencia para que en momentos de vacas flacas como este exista el colchón, por usar un término popular, de dinero suficiente para que el país no se pare, para que el país no se detenga, para que la propia economía estatal pueda hacer su aporte. Así que por ahí tampoco está la salida. La salida está en la tercera pata de la mesa, que desgraciadamente el gobierno da signos de lo contrario, aunque ahora está mostrando más prudencia en eso. La confianza, la inversión privada, nacional, extranjera. Si no hay inversión privada y no hay inversión privada, si no hay confianza. Ni siquiera inversión pública extranjera si no hay confianza. Sin eso no hay producción, sin eso no hay bienes, sin eso no hay empleo, sin eso no hay movimiento económico. ¿Y quién va a creer en esa tesis cuando se pronuncian frases como que hay que acabar con las empresas familiares, como que ojalá quiebre alguna empresa grande, como que lo que sucede en Venezuela es bueno porque allí se reduce la pobreza, etcétera, etcétera? De manera que el problema es complicado, pero hay que luchar por eso, hay que sostener eso y sobre todo quienes tenemos la oportunidad de hacerlo del sector público, que no es solamente el Estado central, también el Estado local, el Estado provincial, y en la empresa privada, poner en práctica estas tesis. Gastar poco, invertir mucho, endeudarse prudentemente y necesariamente, y creer que la empresa privada, nacional e internacional, haciéndola cumplir con sus obligaciones, eso sí, es el mejor aliado para el desarrollo, el crecimiento y el empleo que puede tener gobernante alguno, nacional o local. Sin embargo, la respuesta del presidente Rafael Correa para los gobiernos autónomos descentralizados ha sido esta. Recordemos. Él dijo en su discurso, el alcalde de Guayaquil, que ellos no se han atrasado un día en el pago a sus contratistas, no se han atrasado un día en ninguna obra. Qué bien por él. Lo que no dijo es que no se le ha descontado un centavo de sus asignaciones presupuestarias. ¿Qué significa esto? Y lo mismo con todos los municipios. El presupuesto se programó a $79 el barril de petróleo. En función de eso, se programan las asignaciones a los gobiernos locales. Sin embargo, el precio del petróleo no ha estado a $79, ha estado cerca de $40. ¿Saben cuánto se le ha reducido las asignaciones a los gobiernos locales? 0. Es decir, los municipios, las prefecturas, están recibiendo sus asignaciones como que si fuera $79 el barril del petróleo. Pero en realidad lo hemos tenido casi a la mitad. ¿Saben lo que hemos calculado este año que vamos a recibir por ingresos petroleros después de reponer los costos de las petroleras, después de importar derivados? $40 millones. Eso es todo lo que vamos a recibir. Si el Estado solo va a recibir $40 millones hasta fin de año por exportaciones petroleras, igual que la de mango, brócoli, tagua o sombreros de paja torquilla,
¿Qué sentido tiene no hacer recortes presupuestarios, mantener las inversiones de los gobiernos autónomos, asegurar el apoyo político de prefectos y 200 alcaldes, o mantener inflada una reserva de libre disponibilidad donde también figuran los depósitos de los gobiernos autónomos? ¿Cuál es la realidad de esta figura? La realidad es sencilla y no hubiera querido tener que referirme a ella porque este es un momento de país. No es un momento ni de llorar, ni de chiquilladas, ni de cortinas de humo. Es un momento de enfrentar el problema. Primero, las ciudades grandes como Guayaquil no dependen en sus asignaciones presupuestarias, sino mínimamente el precio del petróleo, porque hicieron una ley injusta y el componente B, que es el que se refiere al petróleo, no beneficia la eficiencia, no beneficia la cantidad de ciudadanos que viven en una ciudad, sino al revés. O sea que eso que está diciendo el señor presidente de la República no es correcto, primero. Segundo, es verdad que por coincidencia en su periodo, las ciudades y las provincias hemos recibido más dinero. ¿Por qué? ¿Porque el gobierno nos los da? ¿Porque el Estado nos los da? No, porque son rentas que la Constitución de la República y las leyes pertinentes prevén para las ciudades y provincias. El gobierno las recauda y las tiene que entregar. Esto no es una dádiva ni una generosidad. Él dice, claro, glosa mi expresión cierta. Aquí en Guayaquil no hay contratistas impagos, aquí no hay obras detenidas, aquí no hay promesas incumplidas, aquí seguimos en marcha con todos y cada uno de los proyectos y con todos cada uno de los compromisos hechos en bonanza. ¿Por qué? Porque administramos gastando el 15%, 15 horas de cada 100 al gasto, con menos empleados de lo que teníamos hace 15 años, porque a la obra pública y al servicio público va el 85%, $85 de cada 100. ¿Por qué? Porque amortizamos nuestra deuda pública con menos del 5% del presupuesto. Entonces, nosotros hemos recibido más en nuestra proporción, porque el gobierno ha recibido también más en su proporción, pero los resultados son distintos, pues, porque ellos han recibido mucha plata más que nunca y nosotros también, pero aquí sí no hay contratistas impagos, aquí sí no hay obras paradas, aquí sí no pasa nada en materia respecto de la crisis. El próximo año, seguramente, y si son responsables, tendrán que poner un presupuesto en materia de petróleo más bajo. Bueno, ya lo a $40, a $35, que se puede ir a 20. Me parece bien, pero ese componente B, porque así es la vida, las injusticias dan la vuelta, no afecta a las ciudades grandes en gran proporción. Y aquí tenemos intacta nuestra capacidad de crédito. Tenemos saldos nuestros importantes en el Banco Central del Ecuador, no el gobierno. Eso no es parte de la reserva del gobierno, eso es parte de nuestras cuentas corrientes. Aquí hay otro elemento también, que es el dólar fuerte. O sobre la ventaja de un dólar fuerte, un exportador que eventualmente debería ser partidario de las devaluaciones. Bruno Leone dejó ayer registrado en Contacto Directo lo siguiente. Veamos. Es el momento de pensar en que el modelo de desarrollo del Ecuador, que se movía por una fuerte inversión en el gasto público durante estos años, ha terminado y hay que pensar a mirar de qué otras maneras podemos hacer crecer la economía del país. Hace algún tiempo nosotros venimos diciendo que es necesario crear las condiciones para privilegiar la inversión privada. Hoy sabemos que se está preparando una ley de alianzas público-privadas que supuestamente quiere crear una plataforma adecuada para que esas inversiones fluyan. Se dice que tenemos una moneda como el dólar, que es una moneda dura y que eso nos hace difícil poder enfrentar la crisis. Yo más bien pensaría que el hecho de tener una moneda dura como el dólar, que da certidumbre en el tiempo, acá en el Ecuador, podemos construir la posibilidad de hacer buenas y mejores inversiones atrayendo a los inversionistas, porque ningún inversionista del exterior va a traer, digamos, $1 millón para cambiarlo a una moneda propia y que al día siguiente ese $1 millón valga 10, 15, 20 o 30% menos. Frente a la difícil situación económica, dólar fuerte, inversión privada, reingeniería tributaria, cero cálculos electorales, ¿esas serían las bases para un diálogo fructífero con el gobierno? El diálogo fructífero viene cuando gente que no está de acuerdo en algo ante una determinada situación grave como esta, decide poner a un lado lo que los separa y juntarse para encontrar coincidencias en lo básico, pero con buena fe, no para imponer verdades,
sino para buscar verdades. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que acabo de oír expresado por Bruno Leone. Si alguien, si no fuera responsable, pudiera llorar por el dólar fuerte y por la falta de devaluación que tanto reclaman otros, serían los exportadores. Aprendieron su lección hace muchos años, se volvieron eficientes y por eso exportan y generan divisas. Y por eso son parte importante del crecimiento y la generación de empleo en el país. Ojalá el gobierno, la economía estatal, aprenda esa lección. No hay que gastar mucho, hay que gastar poco. No hay que invertir poco, hay que invertir mucho. No hay que llenarse de trabajadores, entre comillas, en el sector público para privar de trabajo y de desarrollo a cientos y cientos de miles de trabajadores que esperan afuera, especialmente a los jóvenes que se gradúan cada año. Los políticos ofrecen empleo, trabajo, nunca dicen dónde hay que trabajar. Y no se puede trabajar sino en tres partes. En el Estado, que ya no admite más trabajadores, porque está obeso, hambriento, sediento, es imparable la voracidad del Estado, ya no da para más. Luego, en los negocios actuales sí crecen, y tercero, en los negocios nuevos cuando se pongan. Pero los negocios actuales no van a crecer y los negocios nuevos no van a existir si no hay confianza, inversión, autoridad y eficacia, certeza, reglas del juego claras, seguridad jurídica, que eso sí lo fija el Estado. Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Gracias a usted.